Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Otro día más vertiginoso en política ecuatoriana. La Asamblea se encuentra en estos precisos momentos ya sesionando para decidir sobre si continúa o no ese proceso, si se define ya el juicio en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo mira usted el panorama? Gustavo, un saludo a la distancia para ti, para nuestra audiencia. Hemos visto desde el fin de semana más show y más circo al interior de la Asamblea Nacional. El hecho de que la Comisión de Fiscalización haya funcionado el sábado pasado al más puro estilo de aquella comisión de archivo que tan criticada fue en su momento, es la mejor muestra de dónde está la política ecuatoriana en algo tan importante como el futuro de un presidente de la República, de la función ejecutiva, de la estabilidad de un gobierno. Todo queda en manos de una mayoría simple por decisión y voluntad del presidente de la Asamblea Nacional. Así es que aquí estamos esperando la continuación de una historia que no termina hoy ni termina en estos días, pues con seguridad sabremos el desenlace la próxima semana, una vez incluso que se haya designado a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Las posibilidades de que suceda cualquier cosa están abiertas. Sin duda, completamente abiertas. Creo que la más fácil, la más rápida ha sido la de resolver la continuidad del juicio político en contra del presidente con una mayoría simple, que me parece incluso un absurdo considerando la importancia y la trascendencia de dicha decisión, pero los votos para una eventual censura y destitución se están contando día a día. Hoy los hay, mañana no, pasado quién sabe, porque ese es el juego de la política en nuestro país frente a la debilidad institucional, la debilidad de las organizaciones políticas y la enorme irresponsabilidad de los actores políticos. En lugar de representar a los ecuatorianos, simplemente se representan a sí mismos o a los capataces de sus partidos. Hoy dialogábamos con el asambleísta de Cuenca, Bruno Segovia, que ha sido gravitante, ha estado en el fiel de la balanza en esa comisión de fiscalización. Él opina que muy difícilmente se reunirán los 92 votos, pero habla insistentemente del hombre del maletín físico y metafórico, que es el que podría estar virando la balanza para un lado o para otro. Ha señalado que el gobierno se defiende a través de la distribución de espacios políticos, sin desconocer que por el otro lado también se mueven con todas las herramientas posibles e imaginables las fichas. La negociación es de lado y lado, Gustavo. El gobierno incluso parecería ser que al más puro estilo de un seguro de fianza se está acercando al número mágico, comprometiendo ciertas cosas, pero entregando en este momento solo una parte de ellas. Se dan reparto de cargos en provincias, pero aún no hemos visto cambios en ministerios o en puestos clave, lo que probablemente se dé una vez que el presidente salve el pellejo dentro de este proceso de censura y destitución. Los cambios pueden producirse en cualquier momento y yo creo que a eso hay que prestarle atención, en particular cuando no estamos de ninguna forma frente a un acuerdo de gobernabilidad pensado en atender los tres principales problemas del país, la inseguridad, la falta de empleo y la corrupción, sino más bien en simplemente salvar al presidente de la República y su estabilidad en un gobierno. Del otro lado, en la Asamblea, como tú sabes, de cara a un proceso de renovación de autoridades y renovación de comisiones, también los cargos están a la orden del día dentro de esta negociación y como lo he dicho hace un momento y tú también lo has mencionado, cualquier cosa puede pasar. Hoy podríamos decir que no hay ese número mágico de 92 en cuanto a votos que permitan la censura y destitución del presidente, pero el día de mañana algún hecho trágico, terrible, coyuntural, podría virar la balanza del otro lado. Hay que, insisto, estar pendientes esta semana y la siguiente de lo que será este proceso que vuelve a ocurrir en el país después de 90 años, ¿no? ¿Cómo se están moviendo las fichas y cómo está cumpliendo su tarea el Ministerio de Gobierno?
Bueno, sabemos con seguridad que 47 votos de la Revolución Ciudadana en la bancada de UNES irán por la censura y destitución, pero 47 no son sino la mitad del número mágico que se necesita. Sabemos además que el Partido Social Cristiano ha perdido a 3 de sus miembros, no solo siendo una baja significativa de cara al juicio político, sino incluso bloqueando la posibilidad de que únicamente como Partido Social Cristiano y bancada puedan acceder a una de las vocalías del CAL el fin de semana próximo. Es decir, 13 votos sumados a los 47 se tendrían ya 60, que es un número que sigue distante de aquellos 92. ¿Cuántos se suman de Pachacuti? ¿Cuántos de la izquierda democrática? ¿Cuántos independientes? ¿Será que entre estos 3 grupos se suman los 32 que hace falta? Del otro lado también el gobierno afirma tener un número de votos suficientes como para impedir la censura y destitución de Guillermo Lasso. ¿A costa de qué? Así es que creo que en este momento hay que estar, insisto, muy pendientes de lo que ocurra para sobre todo exigir rendición de cuentas. Sabemos que del lado del Ejecutivo el gran negociador es el ministro de Gobierno, Henrico Calón, mientras que del lado de la Asamblea todo parece indicar que aquel que está negociando no solo los temas vinculados al juicio político, sino también su propio cargo, es el hoy presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. ¿Cuáles son las interrelaciones, las correlaciones, los nexos entre las elecciones legislativas que se darán este domingo y el juicio político? Bueno, es una relación directa. El tiempo juega a favor de tal forma que se ofrezcan incluso cargos al interior de la Asamblea Nacional en función de los votos. Si las cosas marchan conforme a los cronogramas y los tiempos establecidos en la ley orgánica de la función legislativa, será la próxima semana, entre el 15 y el 19 de mayo, que se dé la votación final a favor de un archivo o a favor de la censura y destitución del presidente, pero el 14 de mayo es la fecha impuesta, en este caso por la norma, para que se dé la renovación de autoridades legislativas y la conformación propia de las comisiones. Así es que en ese sentido, esa extraña coincidencia de tiempos puede jugar a favor o en contra del desenlace que una u otra parte quiera respecto de esto. Sabiendo que la política ecuatoriana está llena de matices, no hay cosas claras ni claramente oscuras. Eh, ¿Cómo se puede o se debe tomar el momento actual? ¿Es algo legítimo, normal en la política, lo que está viviendo, lo que está pasando en el país? Uno creería, Gustavo, que estamos tocando fondo, pero esa frase la hemos escuchado una y otra vez en los últimos años e incluso en el último par de décadas. Lo cierto es que seguimos más abajo y más abajo en cuanto a credibilidad y confianza en las instituciones. No es solo la popularidad del Ejecutivo la que está en sus peores niveles y en su peor momento, sino también la del legislativo, la del judicial, la de las autoridades en general. Y esto es algo que le va a pasar factura al país, nos está pasando factura a los ecuatorianos en general. ¿Qué más tiene que pasar para que toquemos fondo? ¿Qué más tiene que pasar para que los políticos empiecen a pensar en función de país? ¿Qué más tiene que pasar para que empiecen a trabajar en equipo para solucionar los problemas que nos afectan a todos en el día a día? La falta de empleo, la inseguridad, la corrupción, que no han sido atendidas no solo en los últimos 2 años, sino en la última década. La política parecería ser que en Ecuador únicamente está para satisfacer intereses particulares y para no pensar ni en los ecuatorianos ni en un sentido de país. Paralelamente vienen los cambios en las provincias, en los cantones, con sus administraciones a través de los denominados gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo cambia ese mapa del país? ¿Qué influencias puede tener en la situación general? Hemos visto los cambios el pasado febrero, hemos visto cómo se han movido las fuerzas políticas. Creo que es innegable para quienes seguimos día a día lo que ocurre en la coyuntura nacional ver que la primera fuerza política indiscutiblemente es la Revolución Ciudadana. Mira que ha cargado con las principales alcaldías y prefecturas de Ecuador. Le sigue en cuanto a fuerza política el movimiento indígena y eso cambia considerablemente el escenario nacional
incluso respecto a la gobernabilidad. Mira que hoy, por ejemplo, hay una suerte de control del Ejecutivo respecto de los consorcios de gobiernos autónomos descentralizados, tanto con GOPE como AME, que también cambiarán sus directivas, cambiarán sus representantes y sin duda responderán a quienes tienen mayoría. Me refiero a estas dos organizaciones políticas antes mencionadas y esa correlación de fuerzas también a nivel local. Sabemos que juega un rol muy importante cuando de reclamar recursos o cuando de reclamar acciones del gobierno central se trata. Ese cambio, sin duda, insisto, va a generar ruido, va a generar problemas y esperemos que al menos desde el Ejecutivo haya la suficiente madurez para pensando en función de país y pensando en el bienestar de los ecuatorianos, en lugar de confrontar, se busque hacer equipo para resolver también los problemas a nivel local. Puesto todo en la balanza, ¿qué tan posible, qué tan factible es una destitución del presidente de la República? Factible lo es, y hay que esperar simplemente a ver cómo se mueven los votos y las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional. Como factible es que se salve, que el gobierno consiga los votos suficientes para bloquear el intento de censura y destitución que actualmente se lleva a cabo. Pero no debemos olvidar, Gustavo y amigos, que la figura del juicio político, a diferencia de la de destitución vinculada a la muerte cruzada, puede ser reactivada en cualquier momento. Y creo que en los 2 años que le restarían al presidente de la República, como ya lo han anunciado algunas fuerzas políticas, se buscará nuevamente enjuiciarlo políticamente, trayendo problemas de gobernabilidad y de funcionamiento común de las instituciones y del gobierno central. Hay que estar atentos para, así como lo hemos hecho respecto de este proceso, decir las cosas de manera clara y dejar en evidencia que acá no se está defendiendo ni a uno ni a otro lado, sino la institucionalidad y las normas constitucionales y legales que han sido burladas de lado y lado al interior de la Asamblea Nacional con el único objetivo de satisfacer intereses particulares. Y que se observa, por otra parte, en ese otro gran problema de Ecuador, el de la seguridad. Y pues vemos que ahí también el gobierno ha hecho guiños a propósito del juicio político, Gustavo. Es indudable que la designación de Paco Moncayo fue un guiño a la izquierda democrática. Además, fue un mensaje a la ciudadanía de que lo que se está tratando en seguridad es una guerra, en enfrentar una guerra contra el crimen organizado, contra la delincuencia transnacional, contra los grupos terroristas, ya incluso decretados así no solo por el Ejecutivo, sino también por la resolución del COSEPE. Ese mensaje de poner a dos héroes de guerra al frente de lo que significa la seguridad desde el Ejecutivo es un mensaje importante, pero que tomará mucha fuerza de cara a la ciudadanía y a los actores políticos cuando las acciones se plasmen en políticas públicas, planes, programas y acciones en concreto que le traigan el bienestar a los ecuatorianos frente a este problema que cubre lo largo y ancho del país y nos genera preocupación y problemas a todos. Superado el juicio político, cualquiera sea su desenlace, la mira se la pondrá en las elecciones del 2025. ¿Qué es lo que se perfila allí? Bueno, que no nos sorprenda, y espero equivocarme, que si el presidente de la República se salva, se anuncie su candidatura a la reelección en 2025, malentendiendo el mensaje de esa salvación, en lugar de declinar ciertas actitudes y buscar soluciones trabajando en conjunto con la ciudadanía y con los actores políticos, es probable que se entienda mal el resultado y se piense que esto es producto de el buen trabajo que está haciendo Guillermo Lazo en la presidencia. Lo hemos oído en más de una ocasión de su propia boca. Y ese mensaje equivocado puede traer igual consecuencias, que es inestabilidad y problemas durante los próximos 2 años. Este gobierno está apenas, Gustavo, a mitad del camino y queda mucho por hacer. Incluso queda la gran mayoría de aquel plan de gobierno que se nos presentó por ejecutar y por cumplir. Ojalá prime la sensatez y la madurez para, en el caso de salvarse el presidente de la República, poder aplicar correctivos a fondo que no solo van por cambios en ministerios producto del reparto, sino de hacer las cosas bien pensando en los ecuatorianos. En lo que se refiere a gobiernos seccionales aquí en Cuenca,
Cristian Zamora es observado en sus acciones, se le ve con paso firme, hoy ha puesto a consideración de la ciudadanía, sometidos a un escrutinio al equipo de sus principales colaboradores. ¿Cómo está la cosa en Quito? Pues acá se está esperando la transición basado principalmente, Gustavo, en el hecho de que ya estamos hasta el fin de semana con un alcalde transitorio, que no es aquel que los quiteños eligieron hace 4 años. Tú sabes cuál fue el desenlace de Jorge Yunda, cómo Santiago Guarderas asumió la alcaldía. Hay muchos temas prioritarios en la ciudad que deben ser atendidos y que han recibido mensajes interesantes por parte del alcalde electo Pavel Muñoz. Me refiero no solo a cuestiones políticas como declaraciones muy puntuales y directas respecto de la presencia de concejales en directorios de empresas municipales, sino también, por ejemplo, posiciones claras y directas respecto del problema que hoy enfrenta nuestro mayor elefante blanco, el metro de Quito, que no termina de funcionar. En buena hora, por lo que tú mencionas, sucede en Cuenca, un alcalde que pone a consideración de la ciudadanía y a escrutinio público su equipo de trabajo para que se pueda observar, para que se pueda hacer comentarios u opiniones, para que podamos ver sus hojas de vida, ver si están ahí por sus méritos, por su experiencia, por su formación, y no simplemente por ser financistas de la campaña o por pertenecer a la organización política. Ojalá ese ejercicio se repitiera a lo largo y ancho del país, considerando además que los gobiernos locales son los que más cerca tenemos los ciudadanos en el día a día, en la cuestión de movilidad, en el saneamiento, en el manejo de parques y jardines, o incluso en temas que los sentimos más distantes, como el de la seguridad a nivel cantonal. Ese trabajo en equipo, en buena hora que se haga, tan pronto las nuevas autoridades entren en funciones. Gracias, Mauricio. Quedamos a la expectativa sobre lo que sucede en la Asamblea. Gracias, Gustavo, siempre a la orden y pues a estar pendientes de lo que suceda en la Asamblea, en el Ejecutivo y en los gobiernos locales tan pronto empiecen sus funciones. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.